señor decano, doctor Víctor Anacleto Guerrero, señores miembros del Consejo Directivo, ponente de esta noche, doctor Armando Ulloa Vázquez, público en general, tengan ustedes muy buenas noches. Siguiendo con el ciclo de conferencia, para hoy día se encuentra programada la conferencia La resolución de contratos, para lo cual invito al público presente a ponerse de pie para escuchar las notas de nuestro amigo del Ilustre Colegio de Abogados de Vallejo. El Ilustre Colegio de Abogados de Vallejo. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del doctor Víctor Anacleto Guerrero. Señores miembros del Consejo Directivo, doctor Víctor Vázquez, doctora Carmen Coronado, doctor Armando Ulloa Vázquez, ponente esta noche, estimados colegas. Para nosotros, el día de hoy es motivo de satisfacción y un honor tener nuestra presencia acá del maestro Armando Ulloa Vázquez, maestro de muchos de nosotros. Ha sido un magistrado, un hombre, un gran civilista, reconocido a nivel departamental y nacional, y un don de gente también. Por eso que en esto, viendo con nuestro programa, con nuestro plan de trabajo de las exposiciones, las conferencias gratuitas de los bienes jurídicos, es motivo de satisfacción para nosotros tener acá la presencia del maestro Armando Ulloa Vázquez, y pido al doctor Freddy Sáenz de lectura su hoja de vida. El doctor Armando Ulloa Vázquez es graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima. Estudio de doctorado en Derecho Privado en la Universidad Mayor de San Marcos. Juez civil en la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes. Vocal superior en la Corte Superior de Justicia de Piura,
La Libertad y Lambayeque, 2 veces decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, 2 veces decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Pedro Luis Gallo de Lambayeque, profesor principal en la Facultad de Derecho en la Universidad Pedro Luis Gallo de Lambayeque, abogado en ejercicio. Aquí les expresamos nuestro reconocimiento. Y al mismo tiempo invitamos al doctor Armando Yo Vázquez para la conferencia de hoy. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Víctor Anacleto Guerrero, señores miembros de su junta directiva, colegas abogados, jóvenes estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al decano y a la junta directiva por haberme invitado esta vez a disertar sobre un tema que dice que conoce el exponente. Cuando he escuchado esa parte de que civilista, gran civilista, podría repetir lo que dijo Sócrates en su juicio, ¿no? Cuando le dijeron que uno de los cargos era que estaba perjudicando el desarrollo de la juventud y atentando incluso contra los principios, las reglas establecidas por los dioses de la época. Y le hicieron una pregunta: ¿es cierto que usted dice que es el más sabio de todos? Y él contestó: es cierto, yo lo he dicho. Pero lo he dicho porque mientras todos los demás dicen que todos lo saben, yo solamente digo que solo sé que nada sé. Habría que reproducir estos términos tratándose del derecho. Todos sabemos, somos abogados o estudiantes, que es tan complejo y que es una materia que, como todo objeto científico, continuamente cambia. Reglas que parecieran inmutables, no obstante, acusan modificaciones y cambios. Josserand, refiriéndose al derecho romano, dice que en materia de obligaciones ha perdurado a través de los siglos como el bronce. Y efectivamente, cuando muchos refutan y quieren decir que el derecho romano es un conjunto de normas pasadas de moda, no comprenden que nuestro sistema civil está en gran parte, no solamente en nuestro país, en América Latina y en Europa, sustentada en el derecho romano. Este pueblo tuvo el privilegio de tratar el derecho por espacio de 1000 años. Igual que los griegos destacaron en la filosofía, la política, los romanos destacaron en el derecho. Así que con frecuencia se tiene que acudir a máximas, sentencias, tratados o normas del derecho romano. Mi tema es la resolución de los contratos. Resolver un contrato significa dejarlo sin efecto, extinguirlo, acabarlo, terminarlo, concluirlo. Esa es la resolución. Ahora bien, para entrar al tema propiamente dicho, habría que ver que no se puede hablar de resolución ni de rescisión si no está de por medio un contrato que haya cumplido con todos los presupuestos, los elementos y los requisitos del acto jurídico. En efecto, se trata de un contrato válido. Si es un contrato que no acusa estos presupuestos, estos elementos y estos requisitos del acto jurídico, no hablemos de resolución ni hablemos de rescisión, sino solamente hablemos de nulidad o anulabilidad de ese contrato. Después de muchas corrientes doctrinarias se ha llegado a una conclusión que me parece a mí también lo más lógica y racional, y es que el acto jurídico tiene componentes. Claro, el acto jurídico es un esquema, una especie de entelequia, ¿no? Sin embargo, se le atribuye componentes al acto
Los presupuestos son aquellos que tienen que preexistir a un acto jurídico. ¿Y qué cosa tiene que preexistir a un acto jurídico? El sujeto y el objeto. Sujeto y objeto tienen que darse antes del acto jurídico. En cambio, los elementos son la manifestación de voluntad y la finalidad de ese acto jurídico. Y los requisitos son aquellos requerimientos o exigencias que impone la ley a los presupuestos y a los elementos. O sea, no basta que existan estos presupuestos llamados sujeto y objeto, sino que tienen que tener también ciertos requisitos impuestos por el derecho mismo. El sujeto tiene que ser capaz, tiene que ser un sujeto con discernimiento, un sujeto que elabore su voluntad y la manifieste sin errores, sin vicios. Entonces, no se trata solamente de que haya un sujeto para que exista un acto jurídico, sino que tiene que haber un sujeto que cumpla los requisitos impuestos por la ley. En cuanto a los elementos que son la finalidad, la manifestación de la voluntad y la finalidad, también la ley impone requisitos. Esa manifestación de voluntad, ¿no?, tiene que ser expresa, tácita. El silencio también será considerado como manifestación de voluntad en determinados casos. Y en cuanto al otro elemento, la finalidad tiene que ser lícita. Y los requisitos, decía, son todas esas exigencias que se le imponen al presupuesto y a los elementos del acto jurídico. Cuando un acto jurídico presenta sus presupuestos, sus elementos y todos sus requisitos en regla, es un acto jurídico inatacable, inimpugnable. Pero cuando está afectado, ya sea en los presupuestos, en los elementos o los requisitos, es un acto jurídico que bien puede caer en los casos de nulidad absoluta o bien puede caer en los casos de nulidad relativa. La diferencia fundamental entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa es que la nulidad absoluta opera de pleno derecho. O sea, no necesita sentencia que la declare. La nulidad relativa, cuando el acto jurídico está viciado de error, doble, utilización, etc., sí requiere sentencia que la declare. La nulidad absoluta no la requiere. Ni siquiera puede convalidarse a través del tiempo. Lo que es nulo ahora es nulo siempre. Y los romanos lo decían. Quo nullum est, non potest tracto tempore convalidere. Lo que es nulo no puede convalidarse con el tiempo. No puede convalidarse con el tiempo. Ahora bien, no ha producido efectos jurídicos. Es nulo del pleno derecho, no hay esta sentencia que lo declare. Si bien es verdad que nosotros los abogados planteamos la nulidad de los tribunales y juzgados es para eliminar los efectos prácticos que está ocasionando ese acto jurídico nulo, pero no lo requiere. Por eso que la nulidad también puede alegarse como excepción, como defensa, sin necesidad de obtener la declaración expresa de nulidad. Esta referencia venía a que cuando vamos a entrar a la resolución del contrato, tenemos que ver previamente si este contrato no adolece de vicios que afecten su eficacia. Porque en el caso de tratarse de un acto jurídico nulo, viciado de nulidad absoluta, no ha producido ningún efecto, ni lo producirá nunca. En cambio, la acción de resolución tiene por objeto evitar que continúe la eficacia de un contrato. Pero en el caso de una nulidad, estando preestablecido que ese contrato es nulo, viciado de nulidad absoluta, no tiene efectos per se, por sí mismo, y por mandato de la ley, no tiene efectos. De ahí que haga bien el legislador en establecer que la resolución opera para que se declare la ineficacia de un contrato válido. Tanto en la rescisión como en la resolución es condición previa que se trate de un contrato válido. Porque si tiene vicios de nulidad o de anulabilidad, no podemos hablar de resolución ni de rescisión del contrato, que son causales de ineficacia funcional, a diferencia de las otras que son causales de eficacia estructural.
que está en el mismo acto jurídico de su nacimiento. Bien, había dicho entonces que la resolución del contrato implica disolverlo, dejarlo sin efecto, no anularlo, terminarlo, concluirlo, dejarlo sin efecto, no anularlo, evidentemente, porque se supone que este acto jurídico llamado contrato ha superado todos los requisitos, elementos y presupuestos del acto jurídico necesarios para que opere como tal, como contrato. Ahora bien, esos casos de ineficacia estructural que son la anulabilidad y la nulidad es un asunto aparte. Acá estamos frente a un caso de ineficacia funcional del acto jurídico y del contrato en su caso. Pero esta diferencia entre resolución y rescisión, que son los casos de ineficacia funcional, recién están tratados de modo claro e inequívoco del Código Civil de 1984. Quienes nos hemos formado en cierto modo del Código Civil de 1936, magistrados, abogados, siempre hemos entendido que venía a hacer lo mismo. Mutatis mutandis, venía a hacer lo mismo, rescisión de resolución. Y este es un asunto que, a pesar de que ahora está muy claro en el Código Civil peruano, persiste en normas tan importantes como el Código Civil italiano, que trata los casos de rescisión como si fueran de resolución. Pero nosotros tenemos claro de que la rescisión es una causal de ineficacia funcional del contrato y que se presenta al momento de celebrarse el contrato y que solamente se presenta cuando la ley le ha señalado como causal de ineficacia expresamente. Tres son las causales de ineficacia funcional relacionadas con la rescisión del contrato: la lesión, la compra-venta de la cosa ajena y en la compra-venta de la cosa por extensión o cabida. No hay nada más. O sea, no podemos establecer una rescisión de contrato que no funcione solamente en base a esas tres causas. La lesión, todos recordamos, es la desproporción que existe entre las prestaciones según contrato, en la que una de las partes se ha valido del estado de necesidad de la otra y entonces ha celebrado el contrato con esa ventaja, conociendo el estado de necesidad, y en una desproporción superior a 2/5 con la prestación natural o normal. Esa es la rescisión. Está regulada en el Código Civil, por supuesto. La compra-venta de la cosa ajena es rescindible a solicitud del comprador cuando él no sabía que la cosa era ajena. Porque la venta de la cosa ajena, la compra-venta de la cosa ajena es lícita. Si nosotros examinamos el objeto del contrato del Código Civil, vamos a ver que el objeto del contrato puede ser cosas litigiosas, cosas embargadas, hipotecadas, grabadas, y bienes ajenos pueden ser objeto del contrato. ¿Por qué esto? Porque el contrato, no hay que olvidarlo, es puramente obligacional. Cuando uno celebra un contrato de compra-venta, lo define el Código Civil, el artículo 1351, si no me equivoco, es un contrato en virtud del cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra persona llamada comprador, que se obliga a entregar el precio respectivo. Se obliga. Por el contrato de mutuo, una persona se obliga a entregar un bien, dinero o muebles, a otra que se obliga a restituirlo en la misma cantidad de especie. Por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a dar alojamiento a otra que se obliga a su vez a pagar el respectivo valor de ese alojamiento. Todos los contratos nominados del Código Civil, el legislador los ha definido estableciendo la obligación que se crea en favor de una persona y contra el contrato recíproco, esa persona también se obliga respecto a la exigencia. Entonces, ¿qué son los contratos? Los contratos, lo dice el Código Civil también, sin apartar
apartarse de esa línea. Lo contrario son los acuerdos de dos o más partes. Han puesto una discrepancia en esto porque todavía no hay parte hasta que no haya contrato. No hablemos de parte ahí porque no hay un contrato todavía. Son los acuerdos de dos o más personas para crear, modificar, extinguir, regular relaciones jurídico-patrimoniales. ¿Cuáles son las relaciones jurídico-patrimoniales? Las obligaciones. De una definición más sintética, diríamos que el contrato es el acuerdo en virtud del cual dos o más personas crean, modifican, regulan o extinguen obligaciones. Porque la obligación tiene un contenido patrimonial por sí misma. De ahí que no se pueda decir que X falta a sus obligaciones del hecho, en el caso del matrimonio, cuando una persona no cumple con ese tipo de, entre comillas, prestaciones, ¿verdad? Lo que está haciendo es incumplir un deber, no una obligación, porque la obligación tiene carácter patrimonial. En segundo lugar, porque se puede aplicar la ejecución forzada. ¿Y cómo vas a aplicar la ejecución forzada pues, al cónyuge para obligarlo a que esté con su esposa o a la viceversa? La Corte Suprema, en una originaria ejecutoria de hace muchos años, consideró que el marido se niegue a tener relaciones sexuales con su mujer equivalía a una ofensa al honor y declaró fundada una demanda de divorcio basada en esta causal de injuria grave. Pero eso, por supuesto, parece que ha sido torciendo el brazo a esta causa legal. Bien, entonces es bueno establecer qué diferencias hay entre la rescisión y la resolución, ya que están instaladas en el Código Civil peruano con mucha propiedad. La rescisión se presenta al momento de la celebración del contrato, es coetánea con la celebración del contrato. En la adhesión, por ejemplo, que no solamente funciona en la compra-venta, sino en todo tipo de contratos o prestaciones recíprocas, hay una desproporción inicial. Si la proporción es posterior, la desproporción es posterior, tampoco hay desamparo legal. Existe la figura de la excesiva onerosidad de la prestación, ¿verdad? Cuando por causas que no pudieron prever los contratantes, la prestación se torna verdaderamente muy onerosa para una de las partes, puede terminar también en la resolución del contrato. Pero esto es una causa sobreviviente. Entonces, la rescisión opera cuando la causa se presenta al momento de la celebración del contrato. Y los casos son típicos, establecidos por la ley. Por tanto, hay otra característica de la rescisión, la legalidad. Las causas están establecidas en la ley. No puedo buscar más rescisión, están en la ley. La rescisión. La rescisión opera ex tunc, desde entonces, desde que se produjo la celebración del contrato. No puede afectar derechos de terceros que han actuado en el interín de buena fe. Tiene que ser declarada por sentencia judicial. En cambio, la resolución del contrato opera con posterioridad a la celebración del contrato. Sus efectos son ex nunc, desde el momento que se produce la causal de la resolución. Puede ser declarada por sentencia o puede ser acordada voluntariamente por las partes contratantes. O sea, no necesariamente requiere sentencia judicial. Y también es verdad que las personas que en el interín entre que se celebró el contrato y que se produce la causa de la resolución han adquirido derechos, no pueden ser perjudicados si los han adquirido de buena fe.
Si no, sería muy fácil que las personas resolvieran los contratos y en el interín las que adquirió el derecho quedaran sin protección legal. Ahora bien, entonces hay semejanzas y hay diferencias entre una y otra. Las dos son consideradas causales de ineficacia funcional del acto jurídico. Yo me voy a ocupar de la resolución de los contratos. Pero para esto es bueno hacer referencia a que un contrato como un acuerdo de voluntades destinado a crear relaciones patrimoniales también tiene su propio fin, su propia conclusión, su propia finalización. Los contratos no solamente terminan por efecto de una rescisión o una resolución, los contratos pueden terminar por muchas causas. Si se advierten vicios en la estructura al momento de cerrar el contrato puede terminar por una acción de nulidad. Es más, ese contrato nunca tuvo efectos jurídicos. Si se advierte algún vicio de la voluntad o causal de nulidad, ese contrato puede ser declarado nulo por sentencia y por tanto se extingue. El contrato también se extingue cuando opera su cumplimiento, que es el pago. El pago es el cumplimiento del contrato. Pagado el contrato o pagada la prestación objetiva, pagado el contrato. El contrato se extingue también por las otras causales de extinción de las obligaciones, por la innovación, por la transacción, por la condonación, por el mutuo descenso. Es obvio de que si un contrato resulta del acuerdo de dos o más personas, o sea, porque existe mutuo consenso, también puede disolverse por mutuo disenso. Las personas que celebraron el contrato se ponen de acuerdo y lo dejan sin efecto. Y efectivamente, así como crearon, terminan el contrato. Hay contratos además en la ley que funcionan por causas propias en cada contrato. La resolución de la compraventa termina extinguiendo el contrato, pero no por las reglas generales de la resolución, sino por las reglas específicas de la resolución de la compraventa. En el arrendamiento hay causales de la resolución. En el mandato, aquí va a funcionar incluso por decisión unilateral. El mandante revoca el poder que le dio al mandatario y queda terminado el contrato de mandato por decisión unilateral. El mandato también termina por renuncia del mandatario, decisión unilateral. O sea que estamos viendo que los contratos se extinguen por distintas causas legales o voluntarias, algunas convencionales, otras unilaterales. Pero acá específicamente vamos a tratar de considerar una de esas causas de extinción del contrato, que es la resolución. La resolución, en efecto, pone fin a un contrato válido porque se ha presentado una causal establecida en la ley o establecida por voluntad de las partes. Y aquí está la diferencia con la rescisión, que no podemos establecer causales de la rescisión impuestas por la voluntad de las partes, sino que ya están establecidas en la ley en virtud del principio de legalidad. Pero en la resolución sí podemos establecer causales de resolución. Y habrá que ver ahora cómo operan esas causales de resolución, o sea, cómo funcionan. Porque el problema de los abogados, a mi modo de ver, es más difícil que el problema de los jueces. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que elaborar la demanda, tiene que ver cuál es el derecho subjetivo que quiere hacer valer, cuál va a ser la res in judicio deducta, qué es lo que va a plantear, cuál va a ser la cosa en materia de pleito. El abogado, el juez ya lo tiene definido, el abogado le ha propuesto la demanda y el abogado de la parte demandada le ha propuesto la contestación, entonces ya tiene los dos elementos para decidir. Pero el abogado solo, en su oficina, en su despacho, tiene que elaborar la demanda, que es realmente una de las operaciones jurídicas más importantes y delicadas.
Y es así entonces que en muchos casos nos encontramos con complicaciones. Veamos, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de hacer. La obligación de hacer, que es tan frecuente en el tráfico jurídico, obligación de hacer, nosotros mismos los abogados asumimos obligación de hacer cuando asumimos la defensa de un caso. Los médicos, cuando asumen la prestación de un servicio médico, el albañil, el carpintero, el arquitecto, el constructor, obligación de hacer serán consecuencias. Y en las obligaciones de hacer, el incumplimiento tiene dos, por decir, categorías. Un incumplimiento total de la obligación de hacer. Y otra categoría, un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación de hacer. Veamos el caso del incumplimiento total. Por ejemplo, yo le he pagado al constructor para que me construya mi casa. Él va a asumir todos los costos, que me los ha calculado y hemos hecho el expediente técnico que le llaman, en la que están todas las características de la futura construcción. Pero el constructor no ha hecho absolutamente nada y se ha vencido el plazo correspondiente. Se trata de un caso de incumplimiento. Cumplimiento parcial, tardío o defectuoso sería si ese constructor cumple haciendo parte del inmueble. Si ese constructor cumple, pero no de acuerdo a las especificaciones técnicas, sino un cumplimiento defectuoso. O si ese constructor cumple, pero más allá del plazo, tardíamente. Pero pongamos en el primer asunto, incumplimiento total de la prestación de hacer. La ley dice, en tales casos, el acreedor le asiste al acreedor los siguientes derechos o facultades. Uno, exigir el cumplimiento de la obligación. Pero luego agrega, a no ser que se emplee medida de fuerza contra el deudor. Claro, si el juez va a sentenciar al pintor a que haga el cuadro o al constructor a que haga la edificación, no puede aplicarle medidas de fuerza. ¿Cómo emplear las medidas compulsivas? ¿Acaso lo hace llevándolo con la policía para que construya o para que es imposible? De ahí que el derecho le pone esa limitación. Se puede demandar el cumplimiento de la obligación de hacer, pero sin llegar a aplicar medidas que atenten contra su libertad. Entonces cualquier abogado consideraría que esto es un saludo a la bandera. Aunque claro, ahora en el proceso civil existen multas penitenciales progresivas que de repente podrían obligar a ese constructor a construir, porque cada vez se está haciendo de una deuda más grande de las multas penitenciales. La segunda opción es hacer que otro, por cuenta del deudor, ejecute la prestación, por cuenta del deudor. Esto resultaría interesante para cualquier abogado aconsejar a su cliente, mejor que lo haga otro, porque esto lo va a terminar pagando el deudor original del contrato de obra. Pero viene acá lo que se llama el hubo modo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Será que yo voy y contrato a un ingeniero y le digo, haz esta construcción y todo lo que haga ese ingeniero lo va a tener que pagar el deudor original? O sea, yo puedo libremente buscar a un ingeniero para que haga la construcción, o tendré que realizar o solicitar una autorización judicial. Autorización judicial. Y si tengo que realizar una autorización judicial, ¿cómo se hace? ¿Cómo pido la autorización judicial? Si yo juez, pido autorización judicial. Porque en todo proceso me van a exigir, salvo que no contencioso, pero contencioso me van a exigir el nombre del demandante, el demandado. Y si esa autorización está prevista en la ley que se tramite vía incidental, el Código Procesal Civil, en las disposiciones transitorias tiene establecido que todo lo que diga vía incidental es proceso sumarísimo.
todo lo que diga juicio de menor cuantía es proceso de abreviado, y todo lo que diga juicio ordinario es proceso de conocimiento. Pero en este caso puntual del incumplimiento de la obligación de hacer, no hay que tramite la autorización incidentalmente, ni menos hay mención a la autorización. Un caso puntual se presentó a la Corte Suprema y la Corte Suprema emitió una ejecutoria en el sentido que dependía si la prestación era urgente o no era urgente. Pero ahí estaba el juez supremo distinguiendo donde la ley no distingue. Y hay un viejo vocablo que dice que es Urilex non distinguere debemos, donde la ley no distingue, no debemos distinguir nosotros. Y es más, la Suprema decía en ese ejecutorio, previa constitución en mora del deudor, tampoco lo dice la norma. De manera que no pasa a ser un criterio de que si la prestación de hacer en las obligaciones de hacer es urgente, no se requiere autorización judicial. Si no es urgente, sí se requiere autorización judicial. Pareciera que la Corte Suprema se llevó en este caso del principio de que no hay justicia por mano propia, a no ser que sea un caso que esté en juego de valores fundamentales, un caso de necesidad, un estado de necesidad. Si el médico que contraté no opera bien el proceso de expansión del apéndice, se le puede convertir en una peritonitis y puede ocasionar muerte. Y ya se le ve el contrato como médico y el médico no cumple. Pareciera que entonces esto me faculta para solicitar la intervención de otro médico para por cuenta y costo del médico anterior para que practique la operación. Sino que alcance tiene este dispositivo que permite que la prestación sea cumplida por un tercero. La Corte Suprema estableció en esta ejecutoria que depende si es urgente o no es urgente. Pero repito, que eso no está en el texto de la ley. Es una interpretación. Tal vez es una interpretación que se lleva del principio que la ley quiere más, pero dice menos. O quiere menos, pero dice más. Porque en muchos casos también la expresión completa de la ley es tan concisa que quiere más, pero dice menos. ¿No? Minus licit, plus voluit. Dice poco, pero quiere más la ley. En este caso quiere, en la interpretación de la Corte Suprema, de que el caso sea, cuando es urgente, no requiera autorización judicial. Y si el caso no es urgente, si requiere autorización judicial, aunque esa autorización judicial no se sabría cómo hacerla proceder. En las obligaciones de hacer, en el proceso único de ejecución, en los juicios ejecutivos sobre obligaciones de hacer, ahí se exige que la demanda, además de los requisitos generales de toda demanda, indique qué valor tiene la construcción. Y en segundo lugar, quién la va a hacer en caso de que no la haga el obligado o deudor. Entonces nos está dando una pauta del ojo. Eso es cuando se cuenta con un título ejecutivo, escritura pública, documento privado reconocido, confesión expresa o ficta, etc. Pero si no tienes un título ejecutivo, ¿cómo llevas a cabo esa obligación de hacer por un tercero? La verdad es que acá hay un vacío legal que cuando uno consulta los textos, nadie te lo aborda mayormente. Lo desarrollan el texto tal como más o menos lo dice la ley, que se requiere, y en todo caso se necesita la ejecutoria suprema. Habría que decir que si es urgente o no es urgente, pero no existe un texto claro e inequívoco de la norma al respecto. Entonces acá pareciera que mejor optáramos por la tercera opción, dejar sin efecto la obligación. Dejar sin efecto la obligación y exigir los daños y perjuicios correspondientes, en lo que podría agregarse la planilla del segundo médico que hizo la operación. Y por eso no habría tropiezos, porque si se pretende
hacer valer la segunda opción que establece el Código Civil por incumplimiento total de la prestación de hacer, chocarían con todos estos problemas. En la tercera opción, que dejarse en efecto la obligación, está más claro el asunto, porque además se agrega la pretensión de daños y perjuicios. Pero esto de dejarse en efecto la obligación se encuentra a menudo en el Código Civil. Dejarse en efecto, dejarse en efecto. Pero uno puede unilateralmente dejarse en efecto. ¿Qué son los contratos entonces? Si los contratos nos vinculan, yo puedo dejar sin efecto un contrato, que hemos visto que sí se puede dejar cuando está previsto en la ley. La revocación unilateral, dejar sin efecto un contrato por acuerdo de la parte, estamos de acuerdo, pero dejar sin efecto un contrato. Y lo digo a propósito del juicio de desahucio. En el juicio de desahucio por desalojo, demandamos el desalojo, que es la desocupación. Y el contrato, ¿cómo queda el contrato de arrendamiento? Debía levantarse resolución del contrato de arrendamiento y desalojo, que es la consecuencia. Pero el propio legislador nos está facultando para demandar el desalojo, dejando de lado el contrato. Es que con frecuencia los procesalistas invaden el campo de los civilistas y los civilistas invaden el campo de los procesalistas. Entonces, pues, hay estas divergencias, ¿verdad? En el que lo estás desalojando y el contrato está vivo y coleando. No hay resolución del contrato. Bien. Entonces, dejar sin efecto la obligación implica la necesidad de solicitar la resolución del contrato. La resolución del contrato. He optado por dejar sin efecto la obligación porque ya no es útil por los casos que establece la ley, por incumplimiento. Y entonces opto por dejar sin efecto la obligación, pero pido la resolución del contrato para que legal y procesalmente quede sin efecto el contrato. De lo contrario, estaríamos autorizando la defensa privada del derecho, algo que ya pertenece a episodios históricos muy antiguos. Es verdad que todavía se mantienen fórmulas de defensa privada del derecho, la legítima defensa, el estado de necesidad, no en materia penal, en materia civil, la defensa de la posesión, que es el ejercicio privado del derecho de defensa de la posesión, el derecho de retención, que es una forma de ejercicio privado del derecho, yo retengo hasta que no me pagues. Pero por lo demás tiene que acudirse al tercero, en este caso es el juez facultado para resolver ese conflicto de intereses, ese conflicto que ha surgido entre dos o más personas, que no se puede resolver por uno mismo. Si yo estoy sometido a un contrato, la ley me autoriza a dejar sin efecto la obligación, quiere decir que tengo que acudir al proceso de resolución del contrato para que acabe el contrato. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esta resolución del contrato? En primer lugar, en las obligaciones recíprocas, con el contrato con obligaciones recíprocas, existe una interdependencia entre las prestaciones, lo que se ha venido a llamar sinalagma. Es un contrato sinalagmático. Si yo doy la plata para que me dé la propiedad del bien, y si tú me das la propiedad del bien, porque yo te debo dar el dinero, hay un sinalagma, una reciprocidad. Entonces es obvio que si una de las partes no cumple, la otra tenga dos opciones, por sentido común. Porque, como le digo yo a los jóvenes estudiantes, el derecho tiene que inspirarse en gran parte o en su totalidad en el sentido común. No es una creación para torturar a la gente, es para encontrar soluciones a los conflictos de intereses. Y entonces, si no me cumple el deudor en un contrato con prestaciones recíprocas, es obvio que me asiste el derecho de exigir que cumpla, siempre y cuando yo haya cumplido. Porque si yo no he cumplido con la prestación, no puedo exigir que el otro cumpla. ¿En virtud de qué? De ese principio sinalagmático. Entonces, uno, exigir que cumpla la prestación. O dos, resolver el contrato, dejarlo sin efecto. Y en uno y otro caso, los daños y perjuicios correspondientes. Pero hay otro mecanismo que se estableció en el artículo 1400
29 del Código Civil, que establece que le puso una carta notarial al deudor, dándole un plazo menor de 15 días para que cumpla con la prestación. Si no la cumple, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En el anterior caso, en el artículo 1428, si no cumple, exijo el cumplimiento vía judicial. Si no cumple, planteo la resolución vía judicial. En este segundo caso, 1429 del Código Civil, envió una carta notarial dándole un plazo no menor de 15 días. Si no cumple, el contrato queda resuelto de pleno derecho. O sea, no requiero ya decisión judicial, pero todavía ahora que nuestro Poder Judicial anda con una lentitud increíble y que nos echan la culpa a los abogados, los clientes. Y ya hemos estado comprando como el decano, parece que el decano va a reaccionar frente a esta situación, exigiendo que en lo posible se cumplan los plazos legales, o por lo menos que sea una demanda proveída que sea en 30 días, eso no puede ser. Bien, esa es la otra opción. Pero esta opción que pareciera tan clara, de que le puso una carta notarial, dándole un plazo no menor de 15 días, para que cumpla, y si no cumple, se da por resuelto el contrato, pareciera que dentro del plazo hay problemas. Si se trata de una construcción, ¿le puedo dar un plazo de 15 días? Puedo dar un plazo prudencial, un plazo que se estime prudente, que permita al deudor cumplir con la prestación. Entonces hay dos tendencias. Si ya no ha cumplido, ¿por qué le vas a dar un plazo superior? La ley dice no menos de 15 días, tú cumples con el mínimo. Y hay otra corriente que indica que no, que tiene que ser un plazo razonable. Caso contrario, no podría demandarse, no podría operar la resolución de pleno derecho del contrato porque le has dado un plazo demasiado apretado. Aunque si le das un plazo razonable, por 3 meses para que haga la construcción, y no la hace, se produce el vencimiento de esos 3 meses, la resolución del contrato. El contrato queda sin efecto, terminado. Y la última es aquella cuando en el propio contrato se ha establecido una cláusula resolutoria de modo explícito e inequívoco, puntual, que el incumplimiento de esa prestación causa la resolución automática del contrato. Para tal efecto bastará usar la carta diciéndole no cumplir usted con la prestación indicada en la cláusula 14ª y por tanto queda resuelto el contrato de pleno derecho. El contrato queda en efecto resuelto de pleno derecho. Estos 3 modos, 2 que son judiciales, uno que es judicial y 2 que son mediante cartas notariales, nos indican que es mejor contar con la vía extrajudicial para obtener la disolución del contrato. Y por supuesto, como eso solamente opera extraproceso y extrajudicial, demandaré las consecuencias de esa resolución. Si es una compraventa, que la restituya simplemente bien. Si es un arrendamiento, pasará a ser un precario, tendrá que iniciar un desalojo. Pero ya no estará en discusión el contrato en sí mismo, las causales de la resolución, porque por algo se le dio al deudor los plazos correspondientes. Bien, entonces en resumen, son muchas las formas como se extinguen los contratos o terminan los contratos. La resolución del contrato, igual que la resolución, supone necesariamente un contrato válido. Un contrato válido es aquel que ha cumplido con los presupuestos, los elementos y los requisitos del acto jurídico relacionados al contrato. La resolución no se basa solamente en causas legales como la rescisión. La resolución se basa también en causales establecidas por los propios contratantes. La rescisión requiere sentencia judicial y está limitada a 3 casos puntuales en el Código Civil. La resolución no requiere sentencia judicial. Se puede optar por la sentencia judicial, pero existe la libertad de optar por la resolución previo plazo de 15 días o por la resolución inmediata cuando no se ha cumplido con la prestación puntual e inequívocamente establecida en la cláusula resolutoria.
Los derechos de terceros no se afectan en el interín sin autodonación. La resolución opera ex nunc, desde ahora, desde que se produce la causal de resolución. Quiere decir que con anterioridad el contrato es plenamente válido y eficaz. Un contrato de arrendamiento que se ha llevado a cabo y que el arrendatario ha incurrido en causal de resolución en el 15º mes de su arrendamiento, se declara a partir del 15º para adelante. Para atrás no. Para atrás ha tenido plenos efectos ese contrato. En la rescisión no. La rescisión opera ex tunc. Desde entonces, desde que se inició el contrato, por tanto, carece de eficacia a partir de la sentencia con efecto retroactivo, igual que la nulidad del acto jurídico desde un principio. Ex tunc. La resolución del contrato, a pesar de términos claros en algunos casos, no contiene un hubo modo, un cómo hacerlo, cómo practicarlo, cómo ejecutarlo. Igual que la prestación del hacer, cuando se ha incumplido el contrato, no sabemos si requerimos autorización judicial, si no requerimos autorización judicial, y cómo se solicita esta autorización, o si hay un caso que es urgente, como dice la Corte Suprema, se puede prescindir de la autorización, o si no es urgente el caso, se puede necesitar y requerir la autorización. Los daños y perjuicios van también como pretensión accesoria en uno y otro caso. Eso es puntualmente lo que voy a poner. Gracias, muchas gracias. Armando Vázquez, por el tema la resolución del contrato, al cual pido un aplauso. Bien, se invita al auditorio a formular las preguntas que considere necesarias, cual pido que sean concretas y referentes al tema. La señorita les va a alcanzar el micro. Señor decano, querido doctor Armando Vázquez, antiguo maestro de diversas generaciones en las escuelas de Estados Unidos, yo quisiera aprovechar su indudable erudición sobre el tema para plantearle una pregunta, doctor, que está vinculada con la elevación a la calidad de los contratos a la materia constitucional. Pero en materia constitucional nosotros sabemos que para celebrar un contrato lícito, tal como lo denomina el precepto constitucional, deben respetarse normas de orden público. He podido constatar que en el ejercicio de la noble profesión, una empresa, que lo digo aquí, Electronorte, que fija intereses por encima de los que establece el Código Civil respecto a la facultad que tiene el Banco Central de Reserva para establecer los intereses legales. ¿Qué opinión le podrían merecer y cómo podrían sancionarse esta conducta que implica una clara violación a una norma de orden público constitucionalizada? Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, el contrato está regulado en el Código Civil, ¿verdad? Y como tal, ahí se está estableciendo que existe libertad de contratar, salvo que existan normas imperativas. Y la sorpresa, los contratos se rigen por tres fuentes fundamentales: normas imperativas; dos, normas impuestas por la voluntad de la parte, por la autonomía de la voluntad; y tres, normas del ordenamiento civil. O sea que veamos cómo las partes tienen una libertad grande para establecer sus estipulaciones, porque están en segundo rango las fuentes que rigen los contratos, pero no pueden pactar contra normas imperativas. Ese pacto contra una norma imperativa es nulo. Nulo. Y es nulo además de pleno derecho. No necesita tampoco declaración judicial, es nulo. De manera que si alguien, en virtud de un pacto que viola normas imperativas, en un contrato civil, repito,
está obteniendo ventajas, esas ventajas tienen que restituirse, tienen que repetirse para que se devuelvan todas esas ventajas, porque parten de un contrato viciado de absoluta que no tiene efectos jurídicos. Ahora, en materia de estas concesiones eléctricas, ahí ya no funciona tanto el derecho privado, ¿no? Me refiero a la relación de Estado con el concesionario, sino normas más bien de carácter público, no el Código Civil, sino el derecho administrativo, la ley de contrataciones del Estado, etc., ¿no? Pero si un particular está siendo afectado por eso, podría plantear, porque también se le da un contrato particular, un contrato con cláusula general de contratación, que es el que le hace firmar la entidad, y si ahí existen normas violatorias, puede reclamar respecto para que se produzca una devolución si se constata que esas normas violatorias se están atentando contra principios, contra normas imperativas, principios de orden público, las costumbres, etc. Gracias. ¿Otro que se formuló esa pregunta? En caso contrario, dame por terminar a la. Buenas noches. ¿Por qué es que los abogados en sus sentencias piden la nulidad del acto jurídico cuando los actos en realidad son ineficaces? Bien, efectivamente, la regla es que el acto jurídico nulo lisiado de manera absoluta no requiere sentencia que lo declare. Esa es la regla, ¿no es cierto? Por otro lado, el acto jurídico anulable sí requiere sentencia que lo declare. De manera que si un abogado interpone una demanda de nulidad de un acto jurídico basado en causales de anulabilidad, está muy bien. Pero si interpone una demanda para que se declare la nulidad de un acto jurídico nulo, si considera que lo hace para evitar los efectos prácticos de ese acto jurídico, que no son efectos jurídicos, sino prácticos. Por ejemplo, vamos a suponer un contrato de compra-venta celebrado con un incapaz absoluto. Y el nuevo adquirente le cobra el arrendamiento en base a ese contrato al inquilino. El inquilino se informa que ha obtenido la propiedad del bien porque se lo ha transferido ya el arrendador incapaz. Pero el otro tiene títulos suficientes porque está inscrito en la propiedad inmueble, la adquisición que ha hecho, etcétera, que ha pasado una carta notarial y le dice que como continúa el arrendamiento, porque bien puede darle fin a ese arrendamiento, como todos sabemos, si no está inscrito en los registros públicos y si ese arrendamiento no tiene una cláusula de protección frente a posteriores transferencias de bien alquilado. Entonces, él puede negarse al pago. Puede negarse al pago, ¿por qué? Porque está haciendo valer esa causal de nulidad absoluta, que es haber contratado como incapaz, en vía de alegación. El artículo 220 del Código Civil se puede alegar la nulidad quien tenga interés. En este caso, el inquilino alega la nulidad y no requiere demandar la nulidad del contrato. Pero ocurre que si alega la nulidad simplemente tendrá que decir al juez: usted no me cobra, este contrato es nulo. Y el juez, analizando el caso y viendo que en efecto se trata con una prueba contundente, por supuesto, de un caso de nulidad absoluta, le da la razón al inquilino, que se trata con sus efectos jurídicos. Pero el abogado, por razones prácticas, ¿verdad?, y para no arriesgar a veces interpretaciones equivocadas, que podría o puede decir el señor: él es propietario de acuerdo a los registros públicos y todos tienen conocimiento de las instituciones, usted también, y por tanto usted tiene que pagar al señor que haga valer su derecho en vía de acción. Para evitar eso, el abogado tendría que decir: mejor demando la nulidad. O sea, la nulidad
estaba proyectándose muy bien y a modo bastante joven. Lo hace para evitar los efectos prácticos, ¿no? Para que acabe de una vez la posesión de ese nuevo propietario que está actuando en virtud de un contrato culminado de manera absoluta y que no tiene efecto jurídico de ninguna naturaleza, pero sí le está cobrando. Es más, en su constitución los registros públicos pueden transferir a un tercero y ese tercero adquiere de buena fe y adquiere bien y ya planteó el encargado para siempre su propiedad. Entonces, para evitar todas esas consecuencias prácticas de que se disfraza un acto jurídico que sea de manera absoluta, lo preferible es que se culmine ese acto jurídico con una acción de nulidad. En el caso que es, por ejemplo, A vende su propiedad a B, pero B no solamente vende a B, sino solamente vende a C, a D, pero por ejemplo C lo inscribe en registros públicos. Entonces, y es quien posee la propiedad. En este caso sería D y E, sus contratos serían ineficaces o nulos. En el supuesto de que A vende a B y C, le vende a B, C y D, le vende a B, C y D, A, le vende a B, C y D. Ya, solamente C tiene su derecho, pero para tener su derecho tenemos que presentar la escritura pública de la compra-venta. Entonces, los registros públicos, por el principio de compatibilidad y penetrabilidad, no podrían tener la propiedad no revelada, ¿verdad? Pero vamos a suponer que haya ocurrido así según su tema. A tiene una causa A para que se declare o para que esté establecido que es nulo ese contrato. No me ha dicho cuál es la causa de A. A lo que yo me refiero es qué tipo de contrato sería o cuál es la resolución del contrato que tendría que ver con C y D. C y D, ¿cómo podrían actuar frente a que A ha estafado a B, C y D, a los tres, pero solo uno puede inscribir el previo? Ya. O sea que la pregunta es si un solo comprador puede pedir la resolución del contrato, ¿no? Estas tres personas adquieren, pero adquieren una acreencia que es prácticamente solamente propietario de una de las tres acciones que están adquiriendo los tres. Él es propietario de una acción más, ¿no? Entonces, él ha sido sorprendido en ese contrato de compra-venta por A, y usted dice que ha actuado, por ejemplo, ¿en qué sentido es nulo ese contrato de A? Eso falta en su... ¿En qué sentido es nulo el contrato de A? A es propietario, entonces vende a su vez, a la misma vez vende a C, a D. Entonces A, B, C y D. Ya. Pero solo C inscribe en registros públicos el previo. Entonces C y D se quedarían en el aire. Entonces, ¿cómo se qué tipo de resolución de contrato? Porque en realidad los perjudicados serían las otras dos partes que no pudieron inscribir el previo a tiempo y que no se enteraron de que ya se lo habían vendido otras personas. O sea que ese tema tiene más elementos. A le vende a B, C y D. Solamente B inscribe en los registros públicos. B inscribe en los registros públicos. ¿Cómo inscribe qué? La propiedad. A es dueño de un inmueble. Entonces, él vende a la misma vez a C, D y E. Entonces, solo C es vende a B, C y D. Entonces, B solo inscribe en los registros públicos, pero C y D no. Entonces, esas personas que son las perjudicadas, ¿qué podrían pedir? ¿Sería la eficacia del contrato? No son perjudicadas porque el cumplimiento de la obligación ya la hizo el vendedor al suscribir a los tres la escritura pública, ¿cierto? Porque
para poder resolver un contrato de movimiento, había que ver si había cumplido alguna de las partes. En este caso, el acreedor de la propiedad. O sea que no puede alegar, sé que porque no se ha podido escribir a nombre de él, se resuelve el contrato. No puede ser. Tendrá que gestionar los requisitos que también se incorpore a él como propietario o ir en contra de su control, pero contra el acreedor no puede hacer nada. Si no vemos que el contrato, la resolución del contrato por incumplimiento, que los contratos con personas recíprocas, implica que una parte se ha cumplido porque no ha pagado el precio y la otra no ha entregado el bien. ¿No? Pero ya el contrato culminó, ya se entregó el precio, se tomó el escritor público de compra-venta. No. Entonces no hay un cumplimiento a posteriori. Por tanto, menos se le puede atribuir un incumplimiento al acreedor para que ya resuelva el contrato. Si ha sido inducido de error, es otra. Ya no hablamos de la resolución, sino hablamos de la regularidad del contrato. Si ha habido un error de documento. Si ambas partes han actuado conscientemente, voluntariamente, en el contrato, como vendedor y tres compradores, ¿cómo le atribuye uno de los compradores incumplimiento a? O sea, son otros ya mecanismos legales que tienen que utilizar su calidad de comprador. Entonces, reiteramos nuestro aplauso al doctor. Acto seguido, el doctor Víctor Anacleto Guerrero entregará un diploma de reconocimiento y un presente al ponente del día de hoy. Vamos, colegas, vamos a entregar al maestro Hernando un diploma de reconocimiento por su participación como ponente en la conferencia magistral. Y realmente agradecer a la doctora Hernando siempre nos tener estas conferencias. Así que todos los oídos. Al señor Ricardo Secundaria y a ustedes en particular por la paciencia y tolerancia de haber escuchado esta charla. Pero creo que para abogados es beneficioso que existan este tipo de intervenciones, mejor todavía con la frecuencia que lo está haciendo la actual Junta Directiva, y que nos permite a todos nosotros adentrarnos en estos temas, conversar y sacar algunas conclusiones. Muchas gracias. Estamos hoy para el próximo viernes, que va a ser exposición tenemos la exposición del doctor Máximo Ugarte Vera Centeno con el tema empresa, inversión y Estado de Derecho. Muchísimas gracias.